La tecnología es solo una herramienta en términos de motivar a los estudiantes y lograr que trabajen juntos. El profesor es el recurso más importante. Tecnología, haete pipuru, yamokunen hamate pipo epe, omba pohama ononive, hakatumo ehar hae petushama ebeba, oyukeko bareteba. Antes de iniciar la ponencia del profesor Magíster Wilson de Jesús Godoy Caballero, repasaremos de forma breve su historia de vida. Profesor Magíster Wilson de Jesús Godoy, licenciado en Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional Asunción, egresado distinguido, magíster en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos, culminó la maestría en Ciencias de la Educación, promedio 5, especialista en Didáctica Universitaria, doctorando en Educación, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, Premio Nacional Docente 2025, Profes que dejan huellas, de la Fundación de Geni, experiencia en gestión académica, periodismo e investigación científica, miembro de comités de autoevaluación de la ANEAES, docente de posgrado, docente y ex jefe de redacción en la Universidad del Pacífico, docente investigador con dedicación completa, Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, docente escalafonado desde el año 2024, docente en cursos extraordinarios 2026 de la Universidad de Zaragoza, España, evaluador internacional en validación de matrices de datos para la Universidad de Salamanca, conferencista magistral internacional en el Congreso Compol 2026 en la Universidad de Santa Catarina, Brasil, conductor del programa de divulgación científica y académica, Investigando de UNA, emitido por la Radio Nacional del Paraguay 920 AM y Paraguay TV. Fuertes los aplausos. Llegamos a un tema de crucial actualidad. La inteligencia artificial rediseña los horizontes pedagógicos, pero es la mediación docente la que orienta su sentido ético y formativo. Para exponer sobre las innovaciones en educación a través de la IA, damos la bienvenida al profesor Magíster Wilson de Jesús Godoy Caballero. Bien, buenas noches nuevamente para todos. Antes que nada, no podía saludar al estudiantado de la carrera de Ciencias de la Educación y mi agradecimiento sincero al profesor doctor Roberto Manzueta por haberme invitado. Me sugirió que hablara de esto. Honestamente, yo le dije que, profe, me parece que es un tema que está relativamente quemado. ¿Qué te parece, doctor, si en lugar de eso hablamos de algo que no se suele hablar? Por ejemplo, la estética y la moda en la Francia de los conceptos. Me miró el profe y me dijo: yo creo, profe, aprecio tu sugerencia, pero creo que este es un tema interesante. Yo dije: bueno, profe, está bien. No me dejó hablar de moda docente. Entonces, hay que respetar la autoridad del doctor Manzueta. Estoy bromeando. Yo soy mismo modelo, como dice allí, voy a hablar sobre las innovaciones que trajo la IA. Quiero antes saludar a los ponentes que me antecedieron, la doctora Violeta Rolón, y también tuvieron personas realmente muy importantes en el ámbito de la educación. Bien, yo tengo una pregunta. Pueden decir sí o no a viva voz los estudiantes. Ustedes pueden buscar esto en inteligencia artificial, es decir, en cualquier plataforma básica. Ustedes tienen la posibilidad de pedirles: dime cuáles son las innovaciones que trajo o que trae la inteligencia artificial para la docencia. ¿Pueden?
¿cuál es el sentido de que yo esté aquí parado? Una pregunta interesante: ¿por qué los docentes siguen en aula si en teoría ustedes pueden ver esto a través de alguna guía? ¿Por qué? A ver, estudiantes de educación, vamos a ayudarnos con una herramienta más. Traje aquí con ustedes una versión conversable, con una de las guías más básicas que existe. Voy a activar esto, ustedes no tienen parlante para que podamos escuchar todos. Atención. Buenas noches, me encuentro en un salón auditorio compartiendo con estudiantes y docentes de educación. La pregunta que te hago es: ¿para qué me invitan a hablar sobre guía en innovación para la docencia universitaria? Si ese tema pueden preguntártelo directamente a ti. Buscan porque tú aportas una pedagógica, tu visión crítica y tu trayectoria económica. Para conectar la tecnología con la realidad de nuestras aulas es lo que realmente importa. La capacidad para conectar la tecnología con la realidad de nuestras aulas es lo que realmente importa. Quiero que saluden por favor a los estudiantes. Voy a activar la cámara para que puedan verlos. ¿Qué es lo que ves en pantalla? Un auditorio con muchas personas sentadas y listas para escuchar. También distingo un trípode con una cámara en el pasillo central. ¿Quieres dar un saludo para los docentes y estudiantes aquí de educación? Pues a todos, es un honor. Un honor, dice. Ahora, técnicamente, el doctor Machuca pudo haber puesto esta guía de mejor manera aquí en la diapositiva con la cámara activada. Y él pudo haber dicho todo de mejor manera, con mejores palabras, con fuentes más actualizadas que yo. Entonces, ¿para qué yo estoy acá? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y yo les traigo hoy para que podamos responderla juntos. Ya lo vimos más. Entonces, el objetivo es analizar, sí que va a evaluar cuestiones que tienen que ver con cuál es el sentido que el docente sigue haciendo docencia y la guía, lo hacen todo por el docente. El estudiante puede ser un consumidor pasivo, aunque tampoco, porque estas herramientas te dan la opción de que converses con ellas en tiempo real, con la cámara activada, y es como prácticamente como si estuvieras hablando con una persona en el sentido de que te escucha, te ve, entiende tus palabras. Entonces ese es el desafío. Y bueno, el tema es innovación. Curiosamente, las innovaciones que yo he estado detectando en torno a la inteligencia artificial en el ámbito de la docencia ya no tienen nada que ver con la tecnología. Lo que generalmente hacemos en este tipo de charlas, los que estamos interesados en este ámbito, es traerles, por ejemplo, herramientas como las siguientes, por ejemplo, esta, ¿verdad? Decirles, hay una serie de herramientas que pueden servirles a ustedes para la educación en X determinada actividad. O, por ejemplo, otras herramientas más gratuitas que pueden descargar en Android o en iOS desde sus celulares. Es lo que se espera, ¿verdad? Pues yo no voy a hacer eso, porque yo voy a hablarles desde un enfoque un poco más filosófico. Porque desde el año 2023 se estaba aplicando, cuando se popularizó la cuestión de la palabra clave de inteligencia artificial en el ámbito de la educación, se supone que recién allí se popularizó, pero en realidad la IA que se viene desarrollando desde los 80. En una entrevista que tuve con el doctor Benjamín Barán, el ministro de CONACYT, él me dijo que él estaba haciendo un programa de inteligencia artificial en los Estados Unidos en la década de los 80, imagínense. Y nosotros hablando ya como si fuera la gran novedad del mundo. Y nada que ver. Lo mismo pasó con Internet. Internet, ¿cuándo llegó a Paraguay? En el 96, ¿sí? Pero ¿desde cuándo había Internet? Desde los 70 ya. Donde surge en entornos, en la milicia. Bueno, esa es otra historia. El punto es que estos no son temas nuevos. Son temas que de repente parecen novedosos porque recién se popularizaron, pero son temas bastante nuevos. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Primero vamos a separar una cuestión básica, TIC e inteligencia artificial, que solemos confundir de manera separada. TIC es básicamente tecnología de información y la comunicación. Ustedes, como estudiantes, ya integraron las TIC en su formación. ¿Qué significa esto? Classroom, Moodle, la plataforma Zoom, el Google Meet, todas esas plataformas que sirven para gestionar la información. Entonces, ¿cuál es la diferencia
con la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial ya no solo gestiona información, sino que organiza y genera información. Claro que desde una fuente de base, desde una base de datos específica que es Internet, también la capacidad de pensar información desde la nada. Siempre tiene una fuente de información, así como nosotros. Tampoco nosotros tenemos la capacidad de generar información desde la nada, siempre nos basamos en algo. Por eso se le llama básicamente inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque imita el modo en que opera la mente humana, básicamente. Entonces, ahora, vayamos al punto de la cuestión. ¿Cuál es la mayor innovación que trajo? Hay un video de la Fundación BBVA de un autor que está muy metido en la cuestión de la inteligencia artificial como elemento capitalizador de la educación. Él se llama Kai-Fu Lee, es un taiwanés. Y él hace el siguiente planteamiento. Yo les voy a plantear ahora a ustedes, estudiantes. La tecnología, ¿cómo ha cambiado el mundo? Vayamos a distintos ámbitos. Transporte. La década del 90 hasta hace unos años el transporte de vehículos viejos, de pagar en efectivo, hoy billetaje electrónico. La tecnología cambió el transporte. En el ámbito de la música clásica, música que debería ser hecha por personas, hoy se puede hacer música con ayuda de la inteligencia artificial. La guía metió la mano en el ámbito de la música. Tema fútbol para los muchachos. Antes existían dudas eternas sobre grandes goles que fueron o no fueron. El tema de la mano del Diego de Maradona, etc. Hoy el VAR ya no deja duda a nada. Otra vez la tecnología mete la mano en el ámbito deportivo en este caso. Por ejemplo, los futbolistas tienen una tecnología que permite, a través de sus botines, controlar la velocidad a la que van cuando recorren, demuestran si un mapa, un diagnóstico de dónde estuvieron, etcétera. Y ustedes pueden ser en cualquier ámbito, yo les voy a decir, ahí hubo cambio. Medicina, antes las cirugías dependían completamente de los médicos. Hoy existen ya tecnologías que son capaces de suturar, por ejemplo, con una precisión mayor a la de los médicos. Y dice Kai-Fu Lee. ¿Y cuál fue el cambio que generó la tecnología en la educación? El siguiente. En la década del 80 y los 90, el aula utilizaba un pizarrón de color verde o madera y que servía para ser escrito con tizas. Hoy ese pizarrón cambió de verde madera a blanco acrílico. Ese fue el gran cambio. ¿Están de acuerdo con él? ¿Y otro cambio hubo en la educación? ¿Qué cambió? Si siempre es un docente que se sienta en un escritorio con estudiantes que escuchan, lo único que cambió fue que quizás antes se servía únicamente del libro. Entrado los 2000 se empezó a utilizar este aparatito que se llama proyector y que proyecta la imagen en una diapositiva. Pero ¿qué cambió? Hace 10 años, 2016, ¿qué cambió la educación? ¿Alguien me puede decir en qué cambió? Aulas virtuales, pero, profe, la UNED de Costa Rica ¿desde qué año funciona? Desde el 72. La UNED de España, Universidad Nacional Estatal a Distancia, década del 70. Ellos hacían educación a distancia, a través de otros métodos. ¿Cierto? A través de otros métodos. Entonces, ¿cuál fue la? Claro. Dice Kai-Fu Lee, la guía no impactó en nada en la educación, pero para ahí, dice. Ahora, pueden impactar. ¿Cómo? Curiosamente impacta el efecto contrario. Generalmente pensamos, innovación, grandes plataformas para hacer X cosas, grandes plataformas para modificar esto. Tu PowerPoint con IA, tu completo, tu programa con IA. Pero ¿cómo impacta eso en la clase? Y Kai-Fu Lee dice lo siguiente, la clave para que la impacte en la educación es la gestión del tiempo del docente. Y él tiene una fuente de información que dice lo siguiente, cerca del 40 al 50% del tiempo del quehacer docente, el docente lo destina a las cuestiones administrativas, burocráticas. ¿Qué quiere decir esto? De la obra de cuadernos de carga. Claro, pero así mismo. Plan de clase, cuadernos de cátedra, preparar el PowerPoint. Y el tiempo que le dedicas a la clase, que es lo que importa, porque ahí es una aprende el estudiante. El estudiante no aprende esto. Si esto dependiera del profesor, me hubiera dicho, no puede pasar tu PowerPoint, vamos a proyectar en la semana de educación, no hace falta que venga. Donde está el aprendizaje acá, en este momento, donde ustedes con sus estudiantes coinciden en tiempo y espacio.
Y eso es lo que importa. Y lastimosamente la mayor parte del tiempo no le dedicamos a eso. Porque entonces le tienen mil y un cosas que tienen que hacer. Y dice que hay que esas mil y un cosas, esas mil son automatizables. Se pueden hacer con estas herramientas tranquilamente. Plan de clases. Lo puedes hacer tranquilamente con automática. Puedes chequear nomás si es correcto o no, contactar con tu fuente. ¿Cuál es la diferencia si para hacer tu plan de clase, para armar tu libro, tu fuente? Vos mirabas más luego en internet. Este me sirve. La diferencia acá es que la IA te hace ese puente de búsqueda. Y vos chequeas. Me sirve de cambio. Lo mismo con tu cuaderno de cátedra. Entonces, lo que la IA libertad va a cambiar es que el docente tenga más tiempo para compartir en aula o en el estudiante. En resumen, desde mi punto de vista, y Kaibuli tiene esa línea también de pensamiento, la mayor innovación de la inteligencia artificial es que no te vuelve el contacto humano. Esa es la mayor innovación. Obviamente, innovación, imaginamos tecnología. Parece lo que el que más sabe de IA, que conoce plataformas más caras o más formas de automatizar cosas. En realidad, el que más sabe, la gente que más sabe de IA en inteligencia artificial, la ve como lo que es, como una herramienta tecnológica que nos permite ocupar tiempo importante en cosas importantes. Bien, dicho esto, hay muchas metodologías activas que ustedes ya lo manejan mejor que yo, todo lo que tiene que ver con los distintos modelos de aprendizaje, los modelos pedagógicos, los basados en proyectos, los basados en aprendizajes colaborativos, todos esos proyectos se pueden utilizar de mejor manera cuando integramos estas herramientas en aula, pero dicho siempre como herramientas. Estuve escuchando la ponencia de la doctora Violeta y coincido completamente en que esa visión apocalíptica del reemplazo no tiene sentido hoy al menos. Al menos no con la evidencia con la que contamos hoy. Bien, entonces lo que se propone es la integración para enriquecer, que dice nuestra plataforma, la experiencia educativa, ¿sí? Sino que también optimiza el tiempo y los recursos. Acá la cuestión es el tiempo. Algunos autores dicen, no es una cuestión de gestión del tiempo. El tiempo es un elemento abstracto, es una cuestión también relativa muchas veces, como decía antes. No es lo mismo estar 5 minutos hablando con una señorita que estar 5 minutos sentado sobre una plaza. Entonces, acá la cuestión es que es una gestión de la atención. Y ahí ese es el punto. Igual les dejo esto por si quieren sacar fotos, algunas de las últimas y ya las más actualizadas. Yo al final de esta presentación les dejo un código fuerte para que puedan descargar esta presentación y unos cuantos libros interesantes de ellos. La entrevista de Kaifuli donde él habla largo y tendido de esto. Entonces también tenemos aquí tenemos también una serie de apps gratuitas divididas por categorías, por ejemplo chatbots, herramientas para texto, creación de contenidos, etc. Esta es una herramienta muy interesante que puede servir para crear presentaciones de forma rápida y sencilla, aparte de las no conocidas como Gama, por ejemplo, hoy no Google bien, que está muy de moda también. Pero el objetivo de esta charla no es traer una lista de herramientas que, si quieren ustedes pidan a la IA, dime cuáles son las herramientas más actuales en innovación. Yo les traigo lo que capaz que la gente les va a decir, porque es parte de mi experiencia humana. Evaluación y retroalimentación. Siempre nos pide el tema de la evaluación personalizada. Y la IA puede ayudar bastante a personalizar la evaluación. ¿Cómo? A través de evaluaciones, por ejemplo, cuantitativas. Los resultados podemos meterlos en una matriz de una inteligencia artificial con la lista de los estudiantes y la IA hace un resumen de las capacidades de cada uno. Conforme le vayas dando más información de él, por ejemplo, te puede decir, por ejemplo, he notado que Vigo tiene dificultades siempre en los indicadores que hablan sobre modelos pedagógicos. Convendría que hagas un refuerzo en eso con él. Te da un resultado así bastante pormenorizado de ese grupo. Los aspectos que de repente a los docentes se le escapan, la IA no se le escapa, ahí es donde nos sirve, ¿sí? Para tener mejor contacto. Y ahí viene el concepto de lo efectivo, para que sea preciso también. Muy bien. Y el formato de la colaboración. Los docentes antes, yo me acuerdo, no sé si ustedes, yo recuerdo que cuando estaban en séptimo, octavo, el profesor usaba una diapositiva. Yo, porque quería estudiar esa diapositiva que me parecía que era una persona interesante, decía, profe, ¿qué será que vas a pasar? No, esto es como Juan José Andrés, lea el libro, mira ahí. Ese
ese concepto del recelo de los materiales, ¿no? Quieren pasar a veces y se entiende también porque es producto de un trabajo intelectual. En cambio, hoy la tendencia es el trabajo colaborativo entre los profesores. Yo particularmente colaboro en este espacio, en Ministry Go y también en otro que se llama Whiteground. Que es Whiteground, una plataforma de presentaciones, donde el docente puede subir todas sus diapositivas y hay gente que la utiliza, por ejemplo, para exposiciones. Y a veces cuando quiero tener ideas, voy mirando aquí también lo que se va subiendo. De hecho, antes de esta presentación, fui viendo cuáles son las últimas tendencias en presentaciones. Y fui viendo lo que suban profesores de Ecuador, de Argentina. Y finalmente, agrego lo que yo considero que puede ser interesante. Son plataformas de aprendizaje colaborativo a nivel mundial que pueden ustedes utilizar también. El recelo profesional intelectual ya pasó de moda. Hoy la colaboración entre los docentes es lo que vale. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo tal de la vida del producto, lo más actual es en español. ¿Por qué vas a reciclar tu material si al final es un producto de otro material de libre también? Entonces, esa es la tendencia. Bueno, hablemos un poquito del futuro de la docencia. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la docencia en el futuro? ¿Puedo entrar por la pito señorita? Brevemente, ¿cómo creen que va a ser el futuro de la docencia? Creo que va a ser muy importante, ya que como decir, una inteligencia artificial puede ser una herramienta muy importante para el futuro docente. Bien, pasamos a la otra compañera. ¿Qué tal? ¿Cómo crees que va a ser el futuro de la docencia? Vamos a utilizar realmente ayornar nuestro profesor, entonces ir ayornándonos con nuevo, creo que con la experiencia, esto a respetar, sería lo máximo, la experiencia con lo nuevo. Lo que a mí me pasa. Y es una pregunta general para el público. Si hace 10 años, en la Semana de Educación de 2016, un expositor hubiera preguntado ¿cómo creen que será la docencia dentro de 10 años? ¿Qué será que iba a responder? Qué cosa curiosa, ¿verdad? Yo creo que nos hubieran imaginado el escenario hoy. Así también es difícil imaginar el escenario dentro de 10 años, pero es predecible. Evidentemente la tecnología está ahí. Nos estamos en una etapa en la que vamos a discutir usar o no tecnología. El tema de la IA, los docentes hoy, le habla aquí a los estudiantes. Tienen que saber que en la evaluación, la cuestión de la IA es transversal tipo. Es la cuestión más importante de la parte de la evaluación. ¿Por qué? Porque hoy, imagínense, ustedes no le pueden dar a los estudiantes un trabajo escrito. Si te puede hacer en 10 segundos cualquier IA. Para nada. Hoy, de hecho, las universidades, Salamanca, por ejemplo, está volviendo al papel. Están volviendo a las exposiciones orales. Yo particularmente a los estudiantes le volví a pedir los trabajos en exposiciones orales. Les pido un resumen cortito que ya les pido una gloria que van a copiar, si se ven que van a hacer una gloria. Entonces, que de ese resumen ellos dispongan, porque ahí no te das cuenta de si tienen o no conocimiento, porque con la presentación no vale, con el escrito menos. Entonces, si por ejemplo a mí me hubieran dado el tema del profesor Machuca con su presentación, yo no iba a saber qué decir, aunque tuviera aquí la presentación. Máximo leería. Entonces, si con la información no basta, entonces cuando el estudiante lo expresa, lo verbaliza, es ahí donde sabemos si maneja o no la cuestión. Bueno, algunas tendencias, yo no sé cuál va a ser el futuro, pero les traigo una síntesis de las tendencias que he podido notar, más algunas fuentes de informaciones que he visto en algunas plataformas de guía. Dice que la cuestión de docente aquí es la formación continua, un tema que sí, ¿verdad? Pero hoy más que nunca. Ustedes tienen que estar muy al hilo con las herramientas. No puede ser, por ejemplo, yo hablo ya de los estudiantes, en el futuro no puede ser que estos estudiantes manejen más tecnología que vos. No puede saber porque es un signo de desconocimiento. Imagínense, yo como docente tengo por ejemplo, el mismo PowerPoint no sé poner. Ya dejamos una mala imagen al estudiante. Entonces ustedes tienen que ser mejores usando la tecnología que sus propios estudiantes, que van a ser nativos digitales totales. Bien. Otra cuestión, el uso de la guía de la educación personalizada siempre van a ser claves para preparar a estudiantes de cara a un futuro laboral que cambia constantemente. Muy bien, veamos entonces la preparación que ustedes tendrán que tener. Un poco lo que dije ya,
Preparación continua, constante de la tecnología, tienen que tenerla en el bolsillo todo el tiempo, siempre. Y es interesante también que hagan conversaciones. Van a pensar que estoy loco, pero yo converso con la tía. Hoy, por ejemplo, tuve tenido largas charlas con inteligencia, en particular con Kenny, por ejemplo. Aquí yo tengo una versión paga que me permite conversar con él, o con ella, no sé cómo es, pero converso con esa tecnología. Y él me va diciendo, me va dando consejos respecto a qué, por ejemplo, puedo mencionar, qué cuestión puedo destacar. Y es interesante, así como también puedo hablar con un docente tranquilamente respecto a eso. Entonces, continuo aprendizaje, adaptación, y eso va a ser garantía para que den la mejor educación posible. Les quiero dar una novedad interesante. Antes de ir a esto, y esto quiero mostrarles algo. Para los estudiantes, ustedes sabían que recibieron una carta. ¿Sabían? Ya no sabían. Yo les cuento que hoy ustedes recibieron una carta. ¿Qué no es lo que dice la carta? Querido profesor, querida profesora, y se dirige a ustedes los estudiantes que van a ser profesores en unos pocos años. Te escribo desde el año 2035. Hoy trabajo rodeado de sistemas de inteligencia artificial que redactan informes en milisegundos. Algoritmos que organizan mi agenda de aulas virtuales de última generación. Pero cuando me preguntan qué fue lo que realmente transformó mi vida, no recuerdo el software, ese software que usamos en la facultad. Recuerdo la tarde en que me miraste a los ojos y creíste en mi potencial. Cuando ni yo mismo lo hacía. Recuerdo cómo utilizaba la tecnología para librarte del trabajo rutinario y así tener más tiempo para escucharnos, para enseñarnos a jugar, a pensar con cabeza propia y a no someternos a la respuesta fácil desde una pantalla. Gracias por no competir contra las máquinas, sino por enseñarme a ser profundamente humano. Eso se lo dice a ustedes, un ex estudiante de ustedes del año 2035. Entonces, el papel de ustedes hoy en la era digital. Los estudiantes tienen acceso a la guía, no hay restricción. Los docentes también. La cuestión es que el docente esté al tanto de las últimas innovaciones y que no caigan en aquello de que no va a pillar todo. Lo hace que ellos se hagan una en su favor y manera. Dicen eso los estudiantes de nosotros. Aunque ustedes no lo crean, los estudiantes observan cuando el profesor tiene problemas con manejo ofimático. Y si ven el docente que no sabe usar el PowerPoint, ellos no van a ayudar ni van a dejar de usar vida. Y es humano porque están en mil cosas, están con el trabajo, están con la persona familiar, y de repente hacerse un tiempo para escribir 20 minutos cuesta. Entonces el docente tiene que trabajar estando al tanto de que eso sucede. Algunas conclusiones para ir cerrando. Evidentemente ya no hay vuelta atrás, esto es un punto sin retorno. Como en los 90, Internet nadie imaginó algo que iba a durar tanto tiempo. La guía también no es más el momento de decidir usar o no usar, sino de decidir cómo usarlo. Y al menos desde mi perspectiva, yo creo que podemos usarlo para volvernos cada vez más humanos. Esa es la propuesta que les traigo. Aquí dejo alguna bibliografía, obras que he tenido en cuenta para el desarrollo de esta presentación. Y estas obras van a encontrarlo en este QR que pueden escanear para descargar esta presentación, libros, entrevistas. Yo soy Wilson Godoy y les agradezco mucho por haberme escuchado en estos minutos. Profe Wilson, gracias por tu disertación y quisiera que puedas explicar un poquito para los alumnos principalmente algunas indicaciones para elaborar los prompts, para las instrucciones, para pedirle a la inteligencia artificial que te prepare algo, porque como sabes, yo enseño metodología y yo leo. En mi caso, yo creo que los estudiantes saben que no pueden enseñarme con mi inteligencia artificial, pero lo que yo les digo es que tienen que pedirle la fuente para que les traigan. Pueden poner más el concepto como si fuera que ellos inventaron y ahí yo enseguida vi, no hay una cita,
todo lo que te puede hacer probar, y se queda tan, nadie dice mal, en cuanto a investigaciones. Entonces, algunas indicaciones, de forma general, ¿verdad? Como para crear su PowerPoint, para dar una clase, para lo que sea. Eso es lo que me gustaría que puedan agregar. Lo que dice el profe en el ámbito de la guía se llama la ingeniería informacional, en la elaboración de los prompts. El ámbito de los prompts son la forma en que le pedimos la información a la guía. Hay tres componentes que tienen que estar sí o sí. Por una parte, contexto, en segunda instancia, insumo, y en tercera instancia, hay que pedirle, ayudarle la orden. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera pedirle consejos para mi presentación de guía, debo dar hoy una charla en la semana de la educación. Mi tema es la guía de la innovación de los docentes. ¿Qué eso es? Contexto. ¿El insumo cuál es? Esta es la presentación que tengo pensado utilizar. Descargo mi presentación en PDF o en PowerPoint. Y la orden es, ayúdame a corregir y pulir esta presentación. Y ahí te da una información bastante acabada. Entonces, contexto, insumo y orden. Ahora, la otra cuestión, la otra lista que menciona el profe Fabricio, tiene que ver con la verificación de la fiabilidad de la fuente. Y en efecto, pedirle que te dé las fuentes, no solamente las fuentes escritas, porque cuidado, la guía inventa también bibliografía. Hay algunas inteligencias que son capaces de intentar esto. Esto que dice, por ejemplo, Composio 2024, Inteligencia Artificial y Educación, un futuro inevitable, Editorial Dickinson, tal. Algunas inventan esas fuentes. A mí me ha pasado que le pido, por ejemplo, su fuente, me dan formato de texto, y yo Google y Google el Dialé, Google Académico, en todo lado no hay. Entonces, ¿qué hacer cuando ocurre eso? Pedirle que te dé los enlaces a esas fuentes. Entonces, dice, bueno, Dickinson, lo que quiera. Yo le tengo que dar clic y ese enlace me tiene que redirigir al artículo científico y ahí sí podemos verificar. Pero el texto así nomás no tiene ninguna validez. Tranquilamente yo puedo haber puesto ahí lo que se me antoja por la guía y nadie se va a dar cuenta hasta que se ponga a investigar. Es lo mismo que pasaba antes cuando usábamos Google nomás. Yo presentaba un trabajo escrito al profesor Mauricio, por ejemplo, y él tranquilamente yo pude haber utilizado un ensayo de otra persona que subió a internet. Entonces la cuestión está en la fuente. Pero más allá de eso, profe, ojo que los estudiantes a la guía también se les puede pedir que redacten normas APA. No solamente normas APA, en Vancouver, en MBA, en cualquier norma le puede pedir, te va a aplicar tranquilamente. Es indetectable eso. A no ser que vos utilices una versión paga, un detector antiplagio, como por ejemplo PlagiaVM, por ejemplo Turnitin, que son plataformas especializadas en detección de patrones de la redacción para detectar plagio. Y ahí sí, pero es una inversión. En la dirección de investigación nosotros usamos el PlagiaVM para verificar algunos trabajos cuando vemos indicios. Pero si vas a usar eso con 30 estudiantes, es una inversión económica. Ahora, lo que es infalible es pedirle que ese trabajo escrito lo exponga de manera oral. Y ahí es donde se va a ver, digamos, el problema si no sabe explicar. ¿Cómo no va a saber explicar lo que escribió? Y si lo hizo con guía, no va a saber explicar. Porque si yo hubiera hecho esto con guía, y venía nomás así, mi presentación se llegue por este rombo y mi discurso por este otro rombo. Entonces, cuando uno hace su presentación, eso se observa y se refleja en la explicación oral. Gracias por la pregunta. Bueno, solicitamos invitamos al profesor doctor Roberto Machuca Campos para hacer entrega del certificado de reconocimiento y un obsequio para el profesor Alexander. Semana de Educación 2026. Certificado otorgado a Profesor Magíster Milson de Jesús Godoy Caballero, en su carácter de disertante en la Semana de la Educación año 2026, organizado por la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, con el tema Las innovaciones en educación a través de la IA. Asunción, 4 de agosto del 2026. Fuerte los aplausos.